Hola, ¿qué tal? Te saluda Paulina Betancourt, socia directora de AVE Consultoría Jurídica. Y en este video vamos a estar analizando la propuesta, las reformas a la ley aduanera. Si bien es cierto, vienen cambios muy sustanciales y que impactan de manera muy profunda en la operación aduanera, vamos a estar analizando en este video solamente lo que tiene que ver con los agentes y las agencias aduanales, sobre todo porque vienen cambios sustanciales en la forma en cómo están estructuradas principalmente las agencias y también cómo están operando, el tema de las autorizaciones de las patentes y también la forma en cómo van a estar cumpliendo con ciertas obligaciones, también de profesionalización continua, que es el tema de la vigencia de la propia autorización de la patente y también de la autorización de agencia aduanal y también el tema de las certificaciones. Entonces, vienen cambios muy sustanciales. Si bien es cierto, no hay que olvidar que esta es una propuesta de reforma, lo cual implica que todavía pasa por un proceso de análisis, de discusión y que en ese inter puede haber precisamente también otra serie de modificaciones, pero la realidad es que es importante empezarla a reconocer como lo que es, como una propuesta y también indistintamente de los cambios que vayan teniendo, que también es importante estarlos siguiendo de cerca. Es importante considerar que prácticamente, pues esta propuesta, muchos de esos puntos van a ser ya prácticamente una realidad. Entonces es importante considerarlos desde ahora para prácticamente poder tomar una serie de recomendaciones que más adelante vamos a estar tocando. Pero bueno, antes de pasar propiamente a la agenda del video, me gustaría poner en contexto una situación y es un panorama de mayor fiscalización. ¿Sí? Quienes formamos parte y quienes estamos en el entorno del comercio exterior sabemos que hay mayor fiscalización, pero también esto tiene incidencia en la forma en cómo se recauda y cuánto se recauda. Entonces no deja de parecer extraño y no deja de ser pues muy llamativo la forma en cómo ha logrado la autoridad poder recaudar y poder estar prácticamente mes con mes, estar rompiendo récords de recaudación gracias precisamente a una mayor fiscalización. Pero particularmente, por ejemplo, si nosotros tomamos en consideración Ley de ingresos de 2015 contra Ley de ingresos del 2025, es decir, de este año, de 2015 a 2025 ha incrementado en un 459% la recaudación en contribuciones de comercio exterior. Y esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mayor dinamismo en el comercio exterior, también es importante señalar que la autoridad ya se dio cuenta que hay una oportunidad muy grande de recaudar mejor en contribuciones de comercio exterior. Entonces, pues año con año va aumentando, por ejemplo, ley de ingresos, lo que se espera de estar recaudando precisamente de este tipo de contribuciones. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención y era un dato que quería compartirte. Bueno, propiamente ya pasando a la agenda. Eh, Vamos a estar reconociendo 5 puntos. El primero de ellos tiene que ver con la profesionalización continua y los requisitos para operar de los agentes y de las agencias aduanales. El punto número 2 tiene que ver con obligaciones, responsabilidades y excluyentes de responsabilidad. Este es un punto sumamente importante y como te lo decía hace un par de minutos, quizá estos sean de los temas más relevantes y más profundos y que muy probablemente pase tal como viene propuesto. Entonces es importante estar cuidándolo de cerca este punto. Punto número 3, causales de suspensión y de cancelación. Se amplían ciertos supuestos para que motiven una suspensión o una cancelación, ya sea de patente o de tema de agencia aduanal. El punto número 4, quise separar lo que es agencia y agente aduanal. Entonces, en este punto número 4 vamos a estar abordando
lo que toca a las agencias aduanales, sobre todo porque son una estructura corporativa y dentro de esta estructura, pues está proponiendo que haya muchas modificaciones precisamente a esa estructura y a la forma en cómo operan el día de hoy. Y el punto número 5 es, indistintamente la forma que vaya tomando estas propuestas, es importante estar preparados y es relativamente trascendental que podamos estar planeando desde ya una estrategia ante precisamente esta reforma. Entonces, ¿para quién es esto? Reiterando, para agentes aduanales, agencias aduanales, para las personas que están involucradas en la operación dentro de una agencia aduanal, quienes trabajan muy de la mano con un agente aduanal y desde luego para los compliance officers, teniendo en cuenta que un compliance officer pues es aquella persona encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras principalmente dentro de las agencias aduanales. Entonces es relativamente importante que se estén involucrando en cómo va avanzando los proyectos de reforma. Por cuanto ve al primer punto, que era del de la profesionalización continua, se prevé una modificación a los artículos 159 de la ley aduanera y son tres puntos sustanciales. La primera es que se establece una vigencia de 10 años de la patente. Hoy en día, como tal, no hay una vigencia, es decir, se obtiene la autorización, se obtiene la patente y no, digamos, es una vigencia continuada, una vigencia permanente si se busca así. Entonces, ahorita ya se pone un candado, que es la propia vigencia de 10 años. Hay una prórroga por un periodo igual, entonces estamos hablando que en términos generales pudiéramos estar contemplando una vigencia de 20 años de una patente o bien de una autorización de agencia aduanal. Ahora, el punto número 2 tiene que ver con la certificación cada 2 años. Esto, tal cual se expone en los motivos que dan pie a esta propuesta, busca que el gremio sea más profesional y que esté constantemente actualizado y con miras a, en todo momento, estar garantizando la calidad en el servicio. Entonces, se busca una certificación cada 2 años. Todavía no se especifica en el proyecto cómo va a estar esta certificación, etcétera. Digamos, todo lo avientan pues a reglas de carácter general. Y el punto número 3 tiene que ver con la creación de un órgano, más adelante vamos a estar hablando de él, pero es el Consejo Aduanero como órgano que va a ser deliberativo, que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de patente y autorización de agencia aduanal. Entonces, nace esta figura, nace un Consejo Aduanero que tiene como finalidad principalmente todo lo relativo a las autorizaciones de agencias aduanales, el otorgamiento de las patentes. Entonces, particularmente lo que ve con las competencias, pues es conocerá y resolverá del otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de la patente, conocerá y resolverá de autorización, inhabilitación y cancelación de la agencia aduanal y también está facultado para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el inicio del procedimiento de una cancelación de agente aduanal o de agencia aduanal. Entonces, la integración de este órgano, ¿cómo va a estar conformado? Lo preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después está el SAT como un órgano desconcentrado de esta secretaría, asimismo como la Agencia Nacional de Aduanas y se invita, digamos, a un cuarto participante que es la Secretaría Anticorrupción. Lo que se busca, y ahí viene la exposición de motivos, es principalmente también evitar temas de corrupción al momento de otorgar las patentes aduanales o bien las autorizaciones de agencia aduanal. Va a tener una competencia alterna y esto no queda muy claro de momento porque no hay tanta modificación en ciertos artículos que hablan de otro tipo de autorizaciones, pero sí lo dice en el 159 bis, que es el artículo que se propone adicionar,
y habla de que este órgano va a tener también una competencia por cuanto vea conocer y resolver de autorización, otorgamiento o prórroga, cancelación o extinción de demás autorizaciones y concesiones previstas en la propia ley aduanera. Entonces, puede ser inclusive de, no sé, a lo mejor algunas autorizaciones de recintos, temas de certificaciones, por ejemplo. Entonces, va a ser muy importante estar analizando cómo va avanzando estas competencias del Consejo Aduanero y principalmente, pues, si realmente va a ser aquel competente para conocer de todas esas autorizaciones que dispone la ley aduanera, que son pues, varias, ¿no? Y también la competencia alterna tiene que ver con autoridades aduaneras deberán someter para determinación del Consejo en forma previa los proyectos de resolución. Entonces, lo que da a entender en esta propuesta es que el órgano, el Consejo Aduanero, va a intervenir como un órgano que va a dar un visto bueno de manera previa a una resolución que haya emanado de algún área, ya sea del propio SAT o de la ANAM. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo va avanzando estas competencias, cómo se va legislando y principalmente también de avanzar, cómo se va a estar estableciendo principalmente también en las reglas. Ahora, por cuanto vea los requisitos para operar de los agentes y de las agencias aduanales, se dispone, por ejemplo, la obligación de estar informando de la evolución patrimonial que se vaya teniendo año con año. Se va a tener que presentar información, todavía no se especifica porque ahí sí de manera muy clara dispone la información que mediante reglas se va a estar estableciendo. Entonces, presentar información a más tardar de primeros 10 días de marzo del año siguiente conforme a reglas. Entonces, pues esta evolución patrimonial pudiera ser las veces de justo de una declaración patrimonial que hacen los servidores públicos. Sin embargo, pues esta obligación, que es más un tinte de obligación, no tanto un requisito para estar operando, pero es una obligación que de manera pues ya permanente va a tener tanto la gente como la agencia de estar informando precisamente la evolución patrimonial que se tenga. Por otro lado, para las agencias aduanales concretamente, nos habla de no ser socio, accionista, representante legal o no tener una relación laboral o vinculación conforme al artículo 68 de la ley aduanera con alguna persona para lo cual tramite operaciones de comercio exterior. Es decir, dentro de la estructura societaria, pues no tener vinculación con la persona física o moral a la cual yo le presto un servicio de agencia aduanal. Entonces, dentro de la propia exposición de motivos se establece precisamente que tiene sustento evitar cierto conflicto de intereses y demás. Entonces, y por cuanto vea la evolución patrimonial, también tiene que ver con una cuestión de, pues, evitar temas de corrupción y también estar midiendo cómo va avanzando la evolución patrimonial de un agente aduanal. Esto con la incorporación de fracciones 12 y 13 del artículo 160 de la ley aduanera que hablan precisamente de los requisitos para poder operar. Ahora bien, por cuanto vea obligaciones, responsabilidades y excluyentes, en el tema de obligaciones establece 4 puntos importantes, adicionales a los que ya existen. La primera es cerciorarse de que el importador o el exportador cuente con documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones. Y esto es importante porque o sea, así como está propuesto en la ley, o sea, sí, en el proyecto de reforma, dice cerciorarse fehacientemente. Entonces, nosotros como agentes aduanales o como parte de una agencia aduanal, pues vamos a tener que idear un mecanismo que acredite que de manera fehaciente, pues constatamos que precisamente el importador o el exportador contó con o cumplió con las regulaciones y restricciones no arancelarias. El punto número 2 tiene que ver con cerciorarse de la operación y tiene que ver que
evidentemente, conformar expedientes que sean acorde a la operación en términos del 36, 36A, 37 y 37A de la propia ley aduanera. Entonces, digamos, estas ya estaban. Las modificaciones son muy relativas, o sea, es cuestión de redacción, pero en esa redacción también nos cambian una palabra y el sentido puede ser muchísimo más amplia la obligación. En el punto número 3 establece la obligación de informar a la autoridad por escrito si la operación es contraria a criterios normativos o no vinculativos. Y esto es importante porque de manera muy trascendente, cada vez la autoridad busca que el agente aduanal o la agencia aduanal sea un coadyuvante más activo con temas de fiscalización. Entonces, nos traslada a nosotros, agentes o que formamos parte de una agencia aduanal, la obligación de estarle informando por escrito cuando cuando la operación no sea acorde a criterios normativos o no vinculativos. De entrada, tenemos que estar actualizados, sí o sí, en los criterios. Y debemos estar muy pendientes en que cuando eso suceda, o sea, cuando haya una operación que consideramos que es contraria a, pues tenemos la obligación de avisarle a la autoridad. Y el punto número 4 es la emisión del CFDI por todos los servicios prestados, ¿sí? Particularmente la autoridad pues presume que hay cierta evasión en algunos servicios, entonces ya dispone de manera muy clara la obligación de emisión del CFDI por todos y cada uno de los servicios que se están prestando. Entonces, vienen modificaciones sustanciales al artículo 162 de la ley aduanera, ¿ok? También por cuanto vea las responsabilidades y precisamente a las excluyentes de responsabilidad, tal como tenemos el día de hoy regulado el artículo 54 de la ley aduanera, pues establece ciertas excluyentes de responsabilidad. Sin embargo, en este proyecto de reforma se eliminan esas limitaciones y excluyentes y se señala una responsabilidad solidaria total y sin excluyentes de las operaciones de comercio exterior en las que participen. Entonces, esto es muy importante. Temas, porque impacta en temas de responsabilidad solidaria y también impacta en temas de la estructura, por ejemplo, hablando de una agencia banal, impacta en la estructura, impacta también en temas de gestión corporativa y patrimonial. Más adelante lo vamos a estar hablando. También los agentes aduanales socios de la agencia aduanal serán responsables por el pago de los impuestos al comercio exterior y demás contribuciones que correspondan y cuotas compensatorias en relación con las operaciones que realice la agencia. Y aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hoy en día se dispone que solamente es, digamos, esa responsabilidad solamente la tiene el agente aduanal que intervino en esa operación. Entonces, si hay otros agentes aduanales socios de esa agencia aduanal, pues digamos, no les tocaría o no les alcanza esa responsabilidad. Pero con esta modificación que se está proponiendo, se dispone que la totalidad de los agentes aduanales socios son responsables solidarios por el pago de esos impuestos y de esas contribuciones y cuotas compensatorias en relación con las operaciones que realice la agencia. Entonces, este también es un cambio sumamente relevante. Eh, Particularmente, ¿por qué? Porque, y es importante traerlo en el radar, sobre todo porque si bien es una propuesta y todavía hay un tema de análisis, todavía puede haber modificaciones a esta propuesta, pero me parece ser que este tipo de temas son aquellos que muy probablemente van a pasar así como han sido propuestos. Entonces es importante traerlos en el radar y desde ya empezar a diseñar dentro de nuestras estructuras algunas estrategias para mitigar este tipo de, digamos, esta eliminación a cuanto vea las limitaciones y a las excluyentes. Entonces, sobre todo porque es importante.
indistintamente las del primer párrafo, o sea, de entrada se eliminan todas las excluyentes de responsabilidad del 54 de la ley aduanera y por cuanto ve digamos, a los socios, em, los agentes aduanales socios de una agencia aduanal, pues, digamos, se amplía el espectro de responsabilidad. Entonces, esto es importante y la modificación se hace concreta en los artículos 53 y 54 de la propia ley aduanera. Entonces, es importante, pues, mantenernos muy actualizados en cómo va avanzando, pero sí considero que este tipo de temas de responsabilidad pues va a pasar así como está propuesto o si hay modificaciones quizá van a ser muy, muy leves. Por cuanto veo las causales de suspensión y cancelación, que es el punto número 2 de nuestra agenda, eh, vamos a ver que omisión de contribuciones y cuotas compensatorias causadas, es decir, anteriormente se establece, o sea, bueno, todavía hasta la fecha se establece qué es impuestos de comercio exterior. Ahorita ya engloba la totalidad de las contribuciones. Entonces, por ejemplo, si hay omisión de IVA, de IEPS y de otro tipo de impuestos, pues también se engloba ahí, ¿no? En la operación aduanera. También el incumplimiento de disposiciones que regulen el régimen aduanero. Estas son, digamos, estos incumplimientos tienen que ver con o están relacionadas con las obligaciones y responsabilidades propias del agente o de la agencia aduanal. Incumplimiento de obligaciones del 162 de la ley aduanera y multas que equivalgan o excedan al 70% del valor del valor comercial de la mercancía. Una disculpa. ¿Aquí qué tiene que ver? Va a ser causal de cancelación, perdón, de suspensión, digamos, cuando no hay una omisión de contribuciones, pero si haya una multa y esa multa, ya sea que equivalga o sea o exceda del 70% del valor comercial de la mercancía. Entonces, puede no haber omisión de contribuciones, pero si hay una multa que equivale o excede del 70% del valor comercial de la mercancía, automáticamente es una causal de suspensión. Y esto es importante, ¿por qué? Porque también dentro del proyecto de reforma a ley aduanera viene justo una actualización a los montos y los porcentajes de las multas. Entonces, también difícilmente, digamos que el mínimo dentro del catálogo de multas, pues es el 70% del valor, cuando se tasan sobre el valor comercial de la mercancía, digamos, el mínimo o de los mínimos es precisamente ese 70%. Entonces es importante también ver cómo se está actualizando este catálogo de multas. Ahora bien, por cuanto ve a temas de enlistados en el 69 del Código Fiscal de la Federación, ya sea que tengan créditos fiscales firmes, estén como no localizados, tengan un tema de EFOS, EDOS, certificados, sellos digitales, es decir, que no cuenten con los certificados o bien que se encuentren en los supuestos del 17H o 17H bis, es decir, un tema de restricción de sellos que no puedan estar facturando y demás, ¿no? Y bien, por cuanto vea los créditos fiscales, establece créditos fiscales determinados no firmes que no se encuentren pagados o garantizados. Entonces, también esto es una modificación sustancial porque habla precisamente un crédito fiscal que ya esté determinado, pero que no esté firme, es decir, que a lo mejor pues, lo estés impugnando y a lo mejor pues no se encuentre pagado, garantizado. Digo, también por ahí vienen algunas modificaciones importantes a temas de recurso de revocación, tema de juicio de nulidad, también tema de créditos fiscales, entonces hay que tenerlos muy en el radar y poder, digamos, amarrarlos todos para ver en qué punto estamos parados. Esto a través de modificaciones al artículo 164 de la ley aduanera. Ahora bien, si seguimos con estas causales, me habla de omisión de contribuciones, eh, me habla también de una falsedad o una inexistencia de datos de la operación. Estos son causales de cancelación.
me habla de créditos fiscales y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque establece créditos fiscales determinados, firmes, es decir, uno u otro, que no se encuentren pagados o garantizados. Es decir, actualmente la ley solo refiere créditos fiscales firmes. Entonces, al momento de incorporar en esta propuesta la palabra determinados, precisamente implica que si yo tengo justo una resolución donde se me determina un crédito, en ese momento también pues se abre el espectro para que sea una causal de cancelación. ¿Ok? Operaciones no permitidas tiene que ver con no contar con autorización del importador o el exportador, mercancías no acorde o prohibidas en el IMEX. Entonces, esto es sumamente importante. Irregularidades en domicilio fiscal, que se encuentre, perdón, que no esté localizado o que sea un domicilio inexistente. Después también por obvias razones, la suspensión de la patente, se les haya suspendido la patente más de 2 veces en un lapso de 3 años. Esto a través de las modificaciones al artículo 165 de la propia ley aduanera. Ahora, particularmente en el tema de la agencia aduanal, ya viene el tema de la autorización. Y bueno, también con esta propuesta donde se busca incorporar al Consejo Aduanero donde se le otorga esta competencia para ser aquel órgano encargado de autorizar y analizar todo este tema. Bueno, dentro digamos, el proceso como tal para obtener la autorización, esta se realiza una solicitud, pero esa solicitud es ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría cuenta con un mes para analizar documentos y hacer del conocimiento al Consejo Aduanero. También otra cosa muy importante es que ya no contempla la sociedad civil como única figura de la agencia. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de establecer una persona moral o estar conformada conforme a la legislación mexicana, etcétera, amplía el espectro y nos da la posibilidad de que sea una SADCB, una SDRL, etcétera, ¿no? Y también otra cosa sumamente importante tiene que ver con el Consejo de Administración conformado por los agentes aduanales socios. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Una es precisamente que esos agentes aduanales se asocien y sean y tengan ese carácter, es decir, de socios para esta agencia aduanal. Pero con la propuesta a esta reforma de ley aduanera, establece y propone que justo, además de que sean socios, formen parte de un consejo de administración. Entonces, digamos, tienen un carácter dual, tanto forman parte del consejo de administración como son socios. Esto de entrada puede romper, digamos, principios societarios muy básicos, donde quizá a lo mejor los socios no se involucran en la toma de decisiones por cuanto vea la administración de la sociedad. Entonces, sí es importante también tomarlo muy en consideración, porque también, así como está el proyecto de reforma, no establece si se trate de las agencias aduanales que vayan a crearse a partir de esa fecha. Digamos, vamos a suponer que así como está el proyecto, así avanza y así se aprueba y así entra en vigor. El proyecto como tal no habla, no contempla justo si son las de reciente creación o las que ya están, van a tener que migrar precisamente a un esquema societario distinto, ese de entrada y en segundo, que los agentes aduanales socios vayan a formar parte del consejo de administración. Y esto tiene incidencia muy profunda en temas justo de responsabilidad solidaria. Después de esta solicitud viene la remisión al Consejo Aduanero, que una vez recibido, este consejo emite una resolución en un plazo de 15 días hábiles. Esta resolución se dicta dentro del plazo máximo de 2 meses.
La vigencia está ligada a aquella patente con mayor vigencia de los agentes aduanales que formen parte de la agencia. Es decir, a lo mejor formamos la agencia, la conformamos, somos tres agentes aduanales, pero quizá a mí me la acaban de otorgar. Entonces, la agencia aduanal, digamos, la vigencia de la autorización va a ir emparejada con la vigencia de mi patente aduanal, indistintamente de la vigencia de los demás. Entonces, esto es relevante. Esto a través de las modificaciones que se proponen al artículo 167D de la propia ley aduanera. Ahora, por cuanto vea las inhabilitaciones y las cancelaciones, esto a través de modificaciones a los artículos 167G y 167J. Por ejemplo, en el caso de la inhabilitación, habla de omisión de contribuciones y aquí también es un tema importante porque se excluye la no procedencia de la omisión por inexacta clasificación. Es decir, actualmente como está la ley, habla de una exclusión, o sea, si hay omisión de contribuciones, pero es por inexacta clasificación, digamos, no juega para efectos de inhabilitación. Ahorita, como se está proponiendo, es la omisión de contribuciones indistintamente cuál sea la causa, ¿ok? La agencia, socios o accionistas se encuentren en los listados del SAT, es decir, los del 69 del Código Fiscal de la Federación, o bien, también otra causal es la agencia, socios o accionistas no cuenten con certificados de sellos digitales o bien se encuentren en los supuestos del 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, es decir, que tengan una restricción de los sellos. Por cuanto vea la cancelación, se refiere o se incluye, cancele o extinga patente del agente aduanal que la integre. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con esta propuesta es indistintamente a quién se le cancele la patente. Si a uno de mis socios, que es justo el agente aduanal, le cancelan, automáticamente a nosotros también, digamos, nos bajan el switch. La agencia, socios o accionistas cuenten con créditos fiscales determinados, firmes, que no se encuentren pagados o garantizados. Y esto es importante porque vuelvo al tema. Se incorpora, al momento de incorporarse la palabra determinado, precisamente amplía los supuestos. La agencia, socios o accionistas se encuentren como no localizados o en estatus de inexistente, ¿sí? Entonces, esto es sumamente relevante porque no solamente es la agencia, sino también los socios o accionistas nos encontremos en estos supuestos. Y por otro lado, tiene que ver como motivo de cancelación la inhabilitación de autorización más de 2 veces en un plazo de 3 años. Aquí guardando un poco de concordancia con la causal que está establecida para el tema de los agentes aduanales. ¿Ok? Ahora, hay cambios sumamente importantes, son de gran calado, sin embargo, la estrategia ante estas reformas, indistintamente cómo vaya avanzando el proyecto, sí considero que hay temas que pues van a avanzar así como han sido propuestos. De entrada, hay temas relevantes que impactan tanto en agentes aduanales como en agencias aduanales que sí considero que distintamente, o sea, que no va a haber tanto cambio. Entonces, eh, planteo que hay que tener una estrategia muy clara ante esta reforma, porque justo aunque todavía está en proceso, aunque hay mucho sobre la mesa, aunque también puede haber una negociación, un tema de acercamiento, sí considero que va a haber temas que van a avanzar así como están propuestos. Entonces, ante ello, pues está el tema de tener un expediente 360. Es decir, hay una obligación muy puntual para agentes y agencias aduanales de eh, contar con esta evidencia de que nos cercioramos fehacientemente de que el importador exportador pues
cumple con las regulaciones, el tema de la conformación de nuestro expediente aduanero y todo ese tipo de aduanero fiscal. Entonces, esto también es muy importante. Otro punto que considero relevante es el blindaje corporativo y patrimonial para agentes y agencias aduanales. Una cosa, principalmente para el tema de las agencias aduanales, vienen cambios sustanciales en la forma en cómo están estructurados al momento que nos obliga a que los socios, pues los socios agentes aduanales no solamente funjan como socios agentes aduanales, sino también formen parte del consejo de administración. ¿Y esto qué hace? Los hace, digamos, dobles sujetos de responsabilidad. Por un lado, porque forman parte del consejo de administración y esto quiere decir que están involucrados en la toma de decisiones precisamente de la administración y por otro lado como socios. Entonces es importante empezar a buscar estrategias de blindaje corporativo de la propia agencia aduanal como tal, pero también de manera individual con los socios, ya sea agentes aduanales o no, los socios que formen parte de las agencias aduanales para respaldar precisamente y blindar el patrimonio ante una posible responsabilidad, sobre todo porque como ya vimos, el tema de las excluyentes de responsabilidad prácticamente las quitan y al contrario las amplifican. Otro punto importante, sistemas de compliance y calidad en los servicios aduanales. Entonces, sistemas de cumplimiento de la mano con Expediente 360, de la mano con un blindaje corporativo y patrimonial. El tema de el sistemas de compliance nos va a permitir precisamente identificar nuestros riesgos y diseñar estrategias precisamente para poder mitigar estos riesgos y la calidad en los servicios aduanales. Si bien es cierto, hay una norma mexicana, esta norma mexicana tal cual quizá no es vinculante, no es obligatoria, pero sí establece directrices muy importantes que se vuelven una ventaja competitiva en este mercado, que si bien es cierto, pues puede parecer quizá en algunas veces muy reducido, donde el importador exportador quizá a veces esté buscando irse a la agencia, que le ofrezca pues un precio más competitivo, ¿no? Entonces, cuando la estrategia se vuelve de esa forma, es decir, en cuestión de precios, pues es importante generar valor agregado a quienes contratan servicios aduanales. Y finalmente, la institucionalización a través del gobierno corporativo, es decir, ya tenemos cumplimiento normativo en nuestra operación, tanto corporativa como la propia operación aduanera. Es importante diseñar mecanismos de institucionalización a través del gobierno corporativo, sobre todo porque ya por ley, pues va a haber un tema de un consejo de administración. Digo, ya está establecido que tengamos un código de ética y demás, sobre todo si somos agencia aduanal. Entonces, es importante que todos estos mecanismos que ya tenemos podamos estarlos robusteciendo para tener un tema de gobierno corporativo y que esta agencia pues sea sólida, sobre todo más allá de la propia vigencia que se establece, que es una vigencia ya muy corta, digamos, en términos generales, y donde como mercado pues tenemos que, como empresa, tenemos que recuperar nuestra inversión. Pues es importante que podamos consolidar nuestra presencia en el mercado a través precisamente de la propia institucionalización. Entonces, a grandes rasgos, estos son algunas modificaciones muy sustanciales que tienen un profundo impacto en la forma en cómo operan y en la forma en cómo están estructuradas las agencias aduanales. Sí consideramos relevante que si esta información es útil para ti, podamos estar generando mayor contenido y ayudándote precisamente a diseñar esta estrategia, sobre todo porque va a haber puntos que quizá no se van a cambiar tanto y que va a ser importante que desde ahora puedas estar diseñando un tema de blindaje patrimonial y también un tema de blindaje corporativo para precisamente mitigar algunos riesgos frente a la eliminación de las excluyentes de responsabilidad. Entonces, este video es una serie de videos que vamos a estar sacando con motivo de la propuesta de reforma. Hay otros temas
expediente aduanero y demás, que vamos a estar abordando en otros videos, pero este particularmente sí lo quisimos hacer respecto a los alcances que tiene que ver con modificaciones a operación y estructura de agentes y agencias aduanales. Entonces, yo espero que haya sido de mucha valía para ti y si tienes alguna duda o algún comentario o bien quieres que te apoyemos a diseñar esta estrategia de cara a esta reforma, yo te invito a que puedas escribirnos un correo electrónico a paulina@abcjurídica.com o bien en la presentación viene un código QR. Ese código QR vas a poder tú escanearlo y agendar una cita estratégica con nosotros. Entonces, si este contenido ha sido valioso para ti y consideras que es valioso para alguien más, te invito a que por favor lo puedas estar compartiendo con toda la confianza del mundo. Entonces, nos vemos pronto.